Bael, el espantapájaros. Advertencia: Bael y sus poderes malignos existen, estos se desatan con fuerza durante el mes de octubre. Por lo que no se recomienda el provocarle, ya que las consecuencias podrían ser graves. En la descripción dejo un link donde pueden encontrar más información de Bael. Hoy es 31 de octubre, Noche de las Brujas, Festival del Demonio, aniversario de Bael. En el mes de septiembre, mi bisabuelo Ignacio falleció por causas naturales a la edad de 90 años. Poco sabíamos de él, pues era un hombre muy ermitaño y de carácter reservado. Con su fallecimiento, el espacio en que solía vivir se quedó a nombre de mi abuela, Rosa. Se trataba de una zona amplia en Texas, con hectáreas de maizal y una casa solitaria de 3 pisos. Ni mis padres ni yo habíamos visitado ese territorio antes, sin embargo, mi abuela Rosa sí que lo recordaba bien. En cuanto supo que aquella casa frente al maizal quedó a su nombre, se expresó en total desacuerdo, llena de temor. Mi padre, al no entender los motivos de mi abuela para recordar de forma tan negativa al lugar, le preguntó qué era lo bastante malo como para no querer regresar a esa casa. Con notable nerviosismo, ésta le respondió: Bael. El espantapájaros Bael es el problema. Al oír la palabra espantapájaros quedé confundido, pues me pareció un motivo muy tonto como para rechazar el territorio. Para esclarecer un poco la situación, le insistí en que nos hablara más al respecto. Y manteniendo la misma inquietud, nos explicó que allá existía una clase de culto a aquel espantapájaros. Comentó que mi bisabuelo no le permitía saber tanto al respecto, para no espantarla, mas, según nos dijo, cada mes de octubre le parecía un tormento. Pues gente extraña y de todos los estados y países acostumbraban llegar a las afueras de la casa para colocarle ofrendas a Bael y hacerle peticiones. Después de contarnos una pequeña parte de ese pasado suyo, les ofreció a mis padres que se quedaran con la propiedad, si es que estábamos dispuestos a lidiar con algunos aspectos extraños. Mi padre, deseoso por iniciar una vida en zonas extranjeras, aceptó el trato de forma inmediata. Estaba decidido, pronto nos iríamos a vivir a Texas. Desde que mi abuela nos compartió sus inquietudes, mi hermano César igual se expresó en desacuerdo con la idea de irnos. Pues decía que se sentía aterrado antes de siquiera poner un pie allí o conocer de frente a la criatura de la que tanto se hablaba. Al final, logramos convencerlo de que no era para tanto y nos pusimos a empacar, emocionados por un nuevo capítulo en nuestra historia. La tarde en que llegamos a la nueva casa fue el 1 de octubre. Antes de ordenar muebles, desempacamos lo importante y los 4 nos apresuramos a caminar hasta la figura del espantapájaros. Conforme más nos acercábamos, más notaba una sensación de ansiedad en mi cuerpo, algo que, inconscientemente, me advertía que era mejor alejarse. Después de tanto correr a través del maizal, quedamos a la sombra del espantapájaros. Mi abuela tenía razón, su aspecto era en verdad horrible y era capaz de imponer a primera vista. Bael se mantenía alzado, a una altura superior a los 4 metros. Lejos de parecer una figura para ahuyentar a los animales, se parecía más a la forma de un hombre crucificado. Pues su rostro transmitía una maldad que causaba escalofríos, pues se parecía a una persona real. Sobre su cabeza, Bael portaba una gran corona, y justo a los pies de la madera que lo sostenía, se encontraba una figura demasiado bizarra, al menos a mi parecer. Esta era un muñeco con 3 cabezas unidas, la de la parte central era la de un hombre, la izquierda de un gato, y la de la derecha era de un sapo. Y por debajo de la extraña figura, resaltaban unas enormes patas de araña, sosteniendo a las 3 cabezas. Por la simbología tan marcada, sospeché que estábamos en presencia de algún demonio, pero no me atreví a mencionarlo, para no alertar a mi familia. Mi hermano César se marchó a los pocos minutos, llorando. Mi madre, por el contrario, se mantuvo observando al espantapájaros casi como si la hubiese hipnotizado.
Recuerdo ver a mi padre lleno de consternación, diciendo que era mucho peor de lo que imaginaba. Y aunque los dos le tuvimos poco aprecio a ese ser desde que lo vimos, fuimos por una escalera, para que mi padre alcanzara la misma altura y averiguara de qué materiales estaba hecho. Al verlo de frente, mi papá dijo que no se parecía a un muñeco, más bien, creía que estábamos ante un muerto. De pronto, una corriente de aire vino en nuestra dirección, obligándonos a cerrar los ojos. A pesar del mal clima, mi padre se mantuvo en la escalera y, acto seguido, le descubrió las manos al espantapájaros. Estas se encontraban atravesadas por clavos, manteniendo a Bael sujeto en las tablas. «Vámonos de aquí, mejor entremos a la casa», gritó mi padre. Antes de poder bajar el primer escalón, la escalera se fue para atrás y este se azotó con brusquedad en el piso, lastimándose la espalda. Pero por fortuna, no pasó de ser una lesión capaz de manejarse en casa. Esa noche, mi padre llamó a casa de mi abuela, horrorizado por lo que habíamos visto. Casi en un tono de reclamo, le preguntó si ella ya sabía que se trataba de una persona crucificada. Mi abuela le contestaba que no, una y otra vez, y le insistió en que no conocía mucho sobre la historia de ese tal Bael. La llamada no terminó de una forma amable, puesto que mi padre quería conocer respuestas y no las encontró. Durante la madrugada, ninguno de los cuatro se sintió en paz como para dormir. Pues sin importar cuánto tratábamos, lo único en lo que podíamos pensar era en el horrible espantapájaros de afuera. Mientras que mis padres debatían si se desharían de él, me surgió la pregunta, ¿cómo es que mi bisabuelo pasó tantos años cuidando de esa espantosa criatura? Solo por curiosidad, me puse a ver por la ventana, hacia la cruz al centro del maizal. Sin meterme en la plática de mis padres, escuché que mi mamá no estaba a favor de que lo quitáramos, dado que mi bisabuelo no hubiese estado de acuerdo. Y en medio de lo que ya parecía ser una discusión más que una plática, me pareció ver a 3 personas afuera de la casa, caminando en círculos en torno al espantapájaros. Luego de avisarle a mis papás sobre los desconocidos de afuera, salimos los 3 para ver qué se les ofrecía. Mi hermano César se quedó en la casa. Antes de llegar a esos 3 visitantes, los escuchamos cantar algo parecido a una oración al revés. Al ver que nos acercábamos, estos detuvieron su adoración, lanzándonos miradas de desagrado. Y cuando mi padre les pidió que se retiraran, comenzaron a reírse en nuestras caras, diciendo que los intrusos en el territorio éramos nosotros, y no ellos. En el piso habían colocado nuevas ofrendas, desde ropa hasta piezas de oro. Por tratarse de fervientes seguidores del espantapájaros, me atreví a pedirles que me compartieran todo lo que sabían en relación a él y sus orígenes. Pero antes de pronunciar otra palabra, los 3 se acercaron a besar la cruz y nos vieron con seriedad. La señora más anciana alzó la voz y con cierta gracia nos comenzó a contar la historia. En el año 1962, la casa del maizal solía ser habitada por un padre viudo junto a sus 2 hijos. A pesar de parecer una familia ordinaria a lo lejos, dijo que, lo cierto, es que siempre se vio rodeada por infinidades de misterios y cosas obscuras, principalmente por las actitudes del hijo mayor, Donovan. A escondidas de su padre, el joven Donovan rendía tributo a uno de los principales reyes del infierno, reconocido en la demonología como Bael, principal asistente de Satanás, líder por sobre 72 legiones de demonios. Pues según los antiguos escritos, llevados a cabo tanto por exorcistas como por sus fieles seguidores, la época en que le era otorgado mayor poder a Bael era durante todo el mes de octubre, resaltando la noche del 31, específicamente. A lo largo de la temporada de Samaín, a cualquiera que quisiera venerarlo desde el corazón, se le concedería cualquier cosa terrenal que desease. Y volviendo a la historia de la primera familia del maizal, el joven Donovan no solo admiraba a aquel demonio, sino que se entregaba incondicionalmente a sus fuerzas, dándole la espalda a las creencias católicas con las que su padre, el señor Daniel, le obligaba a crecer.
Contento con la sabiduría y el poder que obtenía de Baal, el muchacho fue corriendo la voz con personas necesitadas de algún beneficio, consiguiendo así formar a la primera generación del culto a Baal. Los adoradores eran escuchados y atendidos, sin falta, por lo que la figura de aquel demonio no demoró en ganarse la atención y el respeto de una gran parte del pueblo. Y sin que el señor Daniel lo supiera, todo octubre se reunían en el maizal para hacer sacrificios e invocaciones en su nombre. Haciendo una pausa para beber algo de vino, la señora hizo énfasis en que aquello que recién nos mencionó en esos años representó apenas el comienzo a una fecha que quedaría marcada con el pasar de las décadas. Regresando a 1962, en la última semana de octubre, mientras que Donovan mantenía contacto con Baal y el infierno en que habitaba, este decidió poner a prueba la devoción del joven, diciéndole que, si en verdad lo consideraba un papel importante en su camino, le ofreciera a su hermana menor en sacrificio, específicamente durante la noche del 31. Y enfrente de todos los seguidores. Justo cuando los caminos de la maldad se hallaran abiertos en su totalidad. Sin dudarlo un segundo, Donovan le juró que así lo haría, y junto al culto se preparó para aquel ritual en Halloween. Interrumpiendo esa parte de la historia, le pregunté a la señora cómo es que conocía tantos detalles en relación a Donovan y el demonio Baal. La mujer dibujó una sonrisa en su arrugado rostro, y me respondió que ella lo sabía todo, porque estuvo allí como una de las primeras adoradoras. Prosiguiendo, nos mencionó que, para aquel enorme ritual del 31 de octubre de 1962, se presentaron un total de 35 fieles. Al centro del maizal, formaron el sello de Baal con piedras y carbón para posteriormente prenderle fuego. Donovan ordenó que le entregaran a su hermana, cuya edad era de 13 años. De pie en la parte central del pentagrama, ofreció el sacrificio acordado, sin la ayuda de nadie más. Los brujos reunidos colocaron sus manos en la tierra, entrando en una clase de trance que les hacía sentir como una energía poderosa les recorría por las venas. Guiando el ritual, Donovan recitó una oración en latín, con la cual le rogaba a Baal que encarnara en su cuerpo y tomase el control absoluto. Entre el escándalo de las adoraciones y la luz ardiente de las llamas, el padre de Donovan apareció, soltando lamentos de sufrimiento, por ver la aberración que su propio hijo se atrevió a hacerle a su pobre e inocente hermana en el nombre del demonio. Los gritos emitidos por Daniel fueron tan fuertes y desgarradores que incluso afirman se alcanzaron a oír a kilómetros de distancia. Sin embargo, ninguna de las personas que participaban en el ritual de Halloween volteó tan siquiera para verlo. Pues para ellos, daba lo mismo matar a un insecto que presenciar el dolor de un padre ante el sacrificio de uno de sus hijos. Sin nada de apoyo ni testigos a su alrededor, el señor Daniel se marchó corriendo entre el maizal en busca de alertar a las personas de su iglesia. Y minutos después, el hombre regresó, acompañado de más de 50 fanáticos de la Iglesia Católica, quienes estaban dispuestos a hacerlos pagar en el nombre del Señor y su voluntad. Los más agresivos de ellos comenzaron a atacar desde lo lejos, utilizando escopetas. Mientras que algunos miembros del culto consiguieron escapar, otros cayeron muertos al instante. Los católicos no solo estaban indignados, sino que una ira inmensa los invadió en su totalidad. De todos, el único que permaneció en el mismo sitio fue Donovan. De rodillas, al centro del pentagrama de Baal, se estaba desprendiendo de su ser, para permitir al rey de los demonios tomar control de sí. Lleno de rabia, su padre le ordenó a la gente que se uniera para ayudarlo a crucificarlo, como castigo a sus grotescos actos. Entre los católicos, entraron al centro del pentagrama para tomar a Donovan. Pero, para entonces, aquel joven ya no estaba entre ellos, pues era Baal quien ahora tomaba el control. La señora comentó que ésta permaneció oculta, siendo de las pocas adoradoras en presenciar la crucifixión. Al cuerpo de Donovan lo sujetaron con clavos,
mientras que David le gritaba: si no puedes vivir como Jesús, entonces morirás como Él. Baal se expresaba con 3 voces diferentes, anunciando que su llegada a esas tierras sería para siempre. Pero de nada funcionó que se pusieran a leer la Biblia, pues Baal no abandonó el cuerpo de Donovan. Después de dejarlo clavado y concretar la crucifixión, todos los católicos terminaron cubiertos en llamas. Y durante su agonía, un rayo cayó en Baal, haciendo que la tierra bajo él se partiera. Desde entonces, cada individuo que ha intentado quitarlo de su lugar se ha visto condenado a morir de maneras espontáneas y violentas. Y ese era el motivo por el cual Baal no se iba del maizal, y sus adoradores aprovechaban cada octubre para venerarlo como el rey que era para estos, haciéndole ofrendas, pidiendo favores, o a veces solo un consejo. Después de escuchar sobre los orígenes del espantapájaros Baal, una gran parte de mis interrogantes quedaron resueltas, mas aún quedaba algo que no acababa de comprender, pues como una última pregunta, quise saber si la mujer conocía en qué forma se le habían dado aquellas tierras a mi bisabuelo Ignacio. Según me comentó, mi bisabuelo trabajaba para el señor Daniel. Pero tras la serie de eventos bizarros, el hombre comenzó a presentar síntomas de demencia, pero, con lo poco que le quedaba de lucidez, supo que estaba siendo obra de Baal y su presencia frente a la casa, pues aquel que habitara en sus tierras sin rendirle ofrenda o mínima adoración, quedaba condenado a sufrir locura, hambres, peste y pobreza, por lo que desesperado por abandonar la casa, Daniel decidió regalársela al mejor de sus empleados, quien resultó ser el bisabuelo Ignacio. El señor Daniel pensó que pronto se iría libre de la maldición, no obstante, la tarde en que había planeado abandonarlo todo, se sintió intranquilo de marcharse, sin antes dar una última mirada cercana a lo que terminó siendo de su hijo. Parado frente al cuerpo de Donovan, perdió el último rastro que le quedaba de cordura. Y desde lejos, mi bisabuelo Ignacio miró a Daniel levantar un cuchillo del piso y herirse a sí mismo con él en el área del cuello. Ese fue el día en que toda la familia de Donovan dejó de existir. Al dar por concluida la historia, la misma corriente de antes golpeó hacia nuestra dirección. Los 3 adoradores se mostraron eufóricos, exclamando una y otra vez que era obra de Baal y que éste se hallaba sobre nosotros. «Salve Baal», gritó la anciana. Por nuestra paz mental, decidimos regresar a la casa y dejar que esos miembros del culto siguieran con lo suyo. A partir del día siguiente, 2 de octubre, me vi en la obligación de irle colocando una diminuta ofrenda a Baal en cada mañana. No lo hacía por gusto, sino por temor a que nos hiciera caer en la desgracia. Hubo mañanas en las que encontraba a mi madre sentada junto a él. Y en esas ocasiones, ella reaccionaba a la defensiva y se marchaba un tanto molesta. Al principio, ese nuevo actuar en mi mamá me hacía temer por el futuro de la familia, ya que no podía imaginármela como una veneradora de lo infernal. Conforme el mes avanzaba, mi mente se fue abriendo al hecho de vivir frente a la encarnación de un demonio. Supuse que no se volvería un gran peligro si sabía mantener mi distancia. Esto último fue cambiando a mediados de mes. Posterior al 15 de octubre, tuve cierta intriga por ver qué ocurría si pasaba más tiempo cerca al espantapájaros. Y sin llamar la atención, salía al maizal con el amanecer, antes de que los demás se levantaran. El amanecer era el momento indicado, puesto que ya no se encontraban fanáticos alrededor. Una mañana, decidí que me atrevería a ponerlo a prueba. Así que, de pie frente a su cruz, le pregunté si podía oírme. Y al no recibir respuesta, me atreví a ofrecerle el sacrificio de un cuervo. Al caer la primera gota de sangre sobre el maizal, no solo hubo corriente de aire, sino que el piso tembló ligeramente. Y hablándole con seriedad, le pedí que me ayudara a tener un mejor manejo del tiempo. Ya que esa semana debía entregar cerca de 5 tareas diferentes, se me ocurrió hacerle la exigencia de que ahora el tiempo pasara menos rápido, para poder cumplir mis obligaciones, sin demasiada presión.
Pero nada ocurrió, así que me marché a casa, tomando la historia de ese espantapájaros como un buen cuento para Halloween. Muy para mi sorpresa, a lo largo del día, descubrí que el trato pactado a Bael en realidad tomó fuerza. No es que las cosas a mi alrededor hubiesen sucedido de maneras más lentas, fue algo 1000 veces mejor que eso. Lo que ocurrió fue que, sin importar cuánto revisara los relojes y mirara al cielo, el paso del tiempo no marchaba igual que siempre, o al menos yo no lo sentía así, pues cuando creía haber demorado 3 horas en hacer la tarea, miraba la hora y apenas había tomado una. Y aunque me pese admitirlo, ese ha sido quizá uno de los mejores días en mi vida. Pues no encuentro palabras que alcancen a describir lo maravilloso que es contar con el tiempo de tu lado. El pacto del tiempo lo volví a llevar a cabo por segunda vez, satisfecho con los resultados. Hasta ese momento, 22 de octubre, parecía que nada lo bastante negativo sucedía. No fue hasta la tercera vez en que quise pactar a cambio de más tiempo, que conocí en persona la perversidad de aquel rey demoníaco, y antes de sacrificar a otra ave, escuché algunos susurros enfrente de mí. Pues con solo escucharlos, sentí que mi alma era doblegada, parecía que algo tomaba poder de mi espíritu, era él. Esos susurros, que no paraban de sonar entre el maizal y en el interior de mi cabeza, me decían que debía sacrificar a una persona, si tan grande era mi deseo de manipular el paso del tiempo. Una de esas voces murmuró que debía entregar a mi hermano, César. Tan pronto como oí ese mensaje, me fui corriendo hacia la casa, horrorizado. Con un comportamiento cobarde, le confesé a mi padre los sacrificios que estuve rindiendo a Bael y que fue lo último que me pidió. En su mirada pude notar cierta decepción. Dijo que no podía creer que cayera tan bajo. Parecía como si Bael deseara que se repitiera el ciclo. Pensé en esto y me llenó de horror contemplar la posibilidad de que el estar allí con mi familia no fuera una coincidencia, sino la forma en que aquel demonio decidió mover los hilos. Yo podía ser ingenuo y un tanto interesado, pero una cosa era segura. Nunca me atrevería a matar a un hermano. Pues yo no era como el atemorizante joven Donovan. El 25 de octubre desperté sobresaltado, luego de vivir una pesadilla. En esta, veía cómo los miembros del culto derramaban nuestra sangre alrededor de Bael en la noche del 31. Coincidiendo con el horror, tan pronto como bajé a desayunar, oí a mis padres discutiendo. Por lo que escuché desde la cocina, mi mamá había conseguido $5 millones, ganándose la lotería. Sin embargo, mi padre le reclamaba por haberse unido a las creencias extrañas del culto a Bael y entre tartamudeos, mencionó el caso de un bebé desaparecido a solo 20 minutos de donde ahora vivíamos. ¿Acaso mi madre era culpable de ello?, me pregunté, consternado. Por lo que después de unos minutos en que la casa se quedó en silencio, escuché a mi madre murmurar, deberíamos entregarle a uno de nuestros hijos. Esta fecha de Halloween hay que participar. No podía creer lo que acababa de decir, la piel se me puso helada y la cabeza me comenzó a punzar. Como era de esperarse, mi padre se alteró y le ordenó que se marchara de la casa de su bisabuelo. Mi madre se fue sin llevarse nada, más que su boleto de lotería. Y a pesar de ya no verla en casa, durante las siguientes noches la encontramos en el maizal, acompañada por los demás seguidores. A partir de la noche del 28, me percaté de que algo se ponían a enterrar debajo de Bael. El día 30 de octubre no resistí la curiosidad, tomé una pala y fui hasta allá. Lo que encontré me hizo perder la esperanza en el mundo, además de revolverme el estómago, encontré partes de cuerpos, repartidas hacia lo profundo. Dedos, uñas, dientes, todo quedaba repartido bajo nuestros pies y no fuimos capaces de descubrirlo. La noche del 31 de octubre llegó y con esta, más de 60 adoradores de Bael se reunieron alrededor del espantapájaros. Sabía que mi madre estaba con ellos,
y que pronto se darían un baño de sangre, mientras que encendían símbolos en el piso y gritaban oraciones en latín. Desde adentro de la casa, mi hermano, mi padre y yo, escuchamos un escándalo horroroso. Ellos gritaban y aplaudían con euforia, pero, de fondo, se escuchaba el sufrir de algunas cabras, personas inocentes y extraños rugidos, emitidos a más de una vez. Y aunque antes no creía en la existencia del infierno, puedo afirmar que así es como se escuchaba. En el presente, seguimos siendo dueños del maizal de Baal. A diario le entrego ofrendas para mantener en estado pasivo a su ira. Por otra parte, cada año, al llegar el mes de octubre, después de dejarle las ofrendas del mes, nosotros abandonamos la casa y regresamos hasta que por fin es noviembre. Pues, ni nuestros corazones ni nuestros estómagos son tan fuertes como para soportar las cosas que allí suceden en la época de brujas. Sé que ahora mi madre es quien dirige a ese culto de enfermos. Y el pensamiento que me estremece con la llegada de cada Halloween es saber que se halla dispuesta a sacrificarme tanto a mí como a mi hermano. Los poderes de Baal son grandes, pero no más grandes que su deseo de maldad en el mundo. La bruja Baal. En el pueblo de Adams, Tennessee, vivía Luisa, una escritora intrigada por lo desconocido. Había escuchado susurros sobre la atormentada familia Baal, una inquietante historia transmitida a lo largo de generaciones. La gente hablaba de un espíritu malévolo llamado The Baal, que atormentó a la familia en una serie de eventos escalofriantes que tuvieron lugar a principios del siglo XIX. La historia siempre la había fascinado, pero nunca se adentró en ella hasta ahora. Luisa había regresado recientemente de una tarea investigando la casa en California. La experiencia la dejó sedienta de más, ansiosa por sumergirse en otra historia inquietante que rozara la realidad. The Baal parecía ser la continuación perfecta. Con un sorbo de su café, activó su grabadora y comenzó a hacer llamadas, hablando con lugareños, historiadores e incluso descendientes lejanos de la familia Baal. Y a medida que recopilaba más información, no pudo evitar sentir una creciente intriga. Pero me sentía atraída por la oscura trama del acecho de la bruja Baal. Pues, no era solo otra historia de fantasmas, era una saga llena de extraños sucesos, profundo pesar y una malicia inquietante que parecía impregnar la misma tierra de Adams. Los habitantes del pueblo eran cautelosos al hablar de la leyenda. Sus ojos se desplazaban y sus voces se apagaban. Y a pesar de que habían pasado siglos, el relato aún tenía el poder de infundir miedo. Luisa intuyó que esto iba más allá de la simple superstición. La atormentación se sentía real, casi palpable, como si el espíritu de la bruja Baal aún acechara en las sombras de Adams, observando y esperando. Deseosa de profundizar, Luisa preparó sus maletas, recogió sus herramientas de investigación, grabadoras de voz, cámaras y medidores EMF. Pues, su objetivo era descubrir la verdad detrás de la leyenda, separar los hechos de la ficción, enfrentarse a lo desconocido y ver qué le devolvía la mirada. Al llegar a Adams, sintió que el aire estaba cargado de anticipación, como si el pueblo mismo contuviera la respiración. Su primera parada fue la Sociedad Histórica Local, un pequeño edificio repleto de artefactos y fotografías amarillentas. Allí conoció a María, una anciana historiadora que había dedicado años a investigar a la bruja Baal. María la guió por los pasillos, deteniéndose en una vitrina que contenía un candado oxidado, supuestamente del hogar original de los Baal, y un viejo diario perteneciente a uno de los niños Baal. ¿Estás segura de que quieres seguir este camino?, preguntó María, con la mirada penetrante. Luisa asintió, consciente de que esta era una travesía que debía emprender, sin importar cuán peligrosa pudiera ser. María suspiró, como si hubiera tomado la misma decisión hace muchos años, y abrió un libro polvoriento. Era una colección de testimonios de primera mano,
y entrevistas con la familia Bell y sus vecinos, todos ellos relatando la atormentación en inquietante detalle. Luisa sintió un escalofrío recorriéndole la espalda mientras leía acerca de ruidos misteriosos, ataques físicos y la inquietante presencia que parecía consumir el hogar de los Bell. Era evidente que debía visitar el lugar donde se encontraba la casa original de los Bell. Así que armada con mapas, fotografías antiguas y los relatos de la sociedad histórica, condujo por las sinuosas carreteras de Adams hasta llegar al lugar legendario. Parada allí, rodeada de altos árboles en silencio, sintió una oleada de temor y emoción. Este era el terreno donde los Bell habían vivido y sufrido, donde nació la leyenda de la bruja Bell. Montó su equipo, una grabadora de voz en una mano, un medidor EMF en la otra, y tomó una profunda bocanada de aire. Pues era hora de comenzar su investigación, de adentrarse en el inquietante relato que tanto la había fascinado y aterrado. Con la caída de la noche, Luisa sintió un peso en el aire, como si fuera observada por ojos invisibles. El medidor EMF parpadeó, y su grabadora de voz captó un estático inexplicable. Por un momento, pareció oír un susurro suave y amenazante, como si la bruja Bell la llamara, atrayéndola más profundamente en el misterio. Pero, al darse cuenta de que necesitaba ayuda para explorar las profundidades de esta atormentación, Luisa contactó a Jack, un experimentado investigador paranormal con quien había colaborado en el pasado. Jack estaba intrigado por la leyenda y no necesitó mucha persuasión. Llegó a Adams armado con equipo adicional, incluyendo cámaras infrarrojas y grabadoras de audio especializadas diseñadas para capturar los sonidos más tenues. La presencia de Jack aportó estabilidad y experiencia, lo que reconfortó a Luisa mientras preparaban su equipo para la investigación nocturna. Juntos regresaron al lugar donde alguna vez se alzó la casa de los Bell, la tensión creciendo a medida que la oscuridad envolvía el paisaje. Antes de comenzar, Luisa y Jack se tomaron un momento para centrarse. Jack encendió una rama de salvia, y su humo se elevó en el aire de la noche como una medida de protección. Luisa, sosteniendo un pequeño talismán protector, recitó una breve oración pidiendo orientación y seguridad. Pues se estaban adentrando en un mundo de energías desconocidas y era sensato tomar precauciones. Luego, los dos dividieron sus tareas. Jack se centraría en capturar evidencia visual, mientras Luisa se encargaría del audio, con la esperanza de grabar fenómenos de voz electrónica, es decir, voces desencarnadas. Pasaron horas con una lentitud minuciosa, interrumpidas por picos en el medidor EMF y manchas de frío misteriosas que parecían moverse con intención. Alrededor de la medianoche, mientras Luisa revisaba sus archivos de audio, lo escuchó, una voz, tenue pero inconfundible, murmurando algo indescifrable. Los vellos de su nuca se erizaron. Mientras Jack examinaba las imágenes infrarrojas, captó una extraña sombra moviéndose de forma independiente, sin una fuente visible. Era como si estuvieran al borde de algo monumental. Sacando coraje el uno del otro, Luisa y Jack decidieron avanzar a pesar del creciente temor. Por lo que, se adentraron más en el bosque, cerca de un antiguo W que la leyenda local sugería como un punto caliente de actividad paranormal. A medida que se acercaban, una ráfaga de viento huyó entre los árboles, como si les advirtiera que se mantuvieran alejados. Sin amedrentarse, continuaron. Su equipo zumbaba y trabajaba en el opresivo silencio. Los dos investigadores sentían que estaban reconstruyendo un rompecabezas, encontrando piezas de evidencia que, si bien no eran concluyentes, sugerían que estaban tocando algo verdaderamente extraordinario. Parecía que la bruja Bell era más que una simple historia, era una entidad viva y respirante que continuaba imprimiendo su energía en la tierra y la gente de Adams. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de visitas repetidas al lugar de los Bell, análisis nocturnos de grabaciones de audio y video, y entrevistas con valientes residentes dispuestos a compartir sus propias experiencias. Cada visita les trajo una nueva prueba,
un desafío fresco que puso a prueba la determinación de Luisa y Jack. Los extraños sucesos se intensificaron, con mal funcionamiento del equipo en momentos críticos, marcas misteriosas que aparecían en los árboles incluso un instante en el que Luisa sintió una mano invisible cepillar su brazo. Fue durante una de esas visitas que enfrentaron su prueba más escalofriante hasta el momento. Mientras Luisa escudriñaba el área con un medidor EMF, sintió una caída repentina y aguda de la temperatura. Jack, ocupado instalando una cámara infrarroja, la miró y vio que Luisa parecía visiblemente afectada. ¿Estás bien?, preguntó, con preocupación en su voz. No lo sé, respondió Luisa, con un tono de aprensión. Pues algo se siente diferente esta noche. Casi al instante, escucharon un gruñido bajo que resonó por el bosque, enviando escalofríos por sus espaldas. Jack rápidamente apuntó su cámara en la dirección del sonido, pero no encontró nada. Los medidores y dispositivos que habían colocado comenzaron a parpadear erráticamente, como si estuvieran respondiendo a una presencia invisible. Por primera vez, los investigadores se sintieron realmente vulnerables, conscientes de que podrían estar metidos en un lío. Reuniendo valor, decidieron continuar. Al llegar al pozo, el grabador de voz de Luisa se activó de repente, capturando una voz que susurraba, «Vete ahora». Era la voz de una mujer, llena de angustia y rabia, enviando escalofríos por sus espinas. Este fue el desafío que casi los quebró, que los hizo cuestionar la sabiduría de su búsqueda. Pero habían llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Así que, continuaron, su miedo teñido de un sentido de propósito y una creciente convicción de que estaban al borde de algo sin precedentes. Hallaban fuerzas el uno en el otro y siguieron adelante, enfrentando los fenómenos cada vez más extraños y perturbadores que parecían envolverlos. Pero a pesar de los desafíos, se mantuvieron firmes y decididos en su deseo de desentrañar el enigma embrujado de la bruja Bao. Su investigación había llegado a un punto crítico, y Luisa y Jack sabían que no podían permitirse cometer errores. Planearon una vigilia nocturna en el lugar de los Bao, determinados a enfrentar cualquier entidad que estuviera detrás de la atormentación. Así que, armados con su equipo más avanzado hasta la fecha, establecieron su base cerca del pozo, el epicentro de las actividades misteriosas. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche, la tensión era palpable. El bosque estaba inusualmente silencioso, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Y justo cuando estaban revisando su configuración, una ráfaga de viento barrió la zona, derribando una de sus cámaras. Por lo que, apresurándose a restablecer el equipo, Luisa tropezó y cayó, su mano aterrizando peligrosamente cerca del borde del pozo. En ese momento, ambos investigadores sintieron una energía poderosa que recorría la zona como una ola que se estrella contra la costa. Luisa se levantó rápidamente, con el rostro pálido y los ojos desmesuradamente abiertos de miedo. «Jack, necesitamos terminar esto ahora», instó, con la voz temblorosa. Y reuniendo todo su coraje, decidieron iniciar una sesión de comunicación con el espíritu, utilizando una varilla de Saori y un péndulo, además de sus dispositivos electrónicos. Luisa sostenía el péndulo, con las manos firmes a pesar de su corazón acelerado, mientras Jack hacía preguntas. ¿Está el espíritu de la bruja Bao con nosotros?, preguntó Jack. El péndulo giró en un movimiento circular, indicando un sí. ¿Tienes un mensaje para nosotros?, continuó Jack. En este punto, el grabador de voz de Luisa se activó por sí solo, capturando un mensaje débil pero claro. En ese momento, ambos investigadores fueron abrumados por una abrumadora sensación de temor, el peso de la crisis que se cernía sobre ellos. Era un momento de todo o nada. O se retiraban, atormentados por su fracaso, y el espíritu amenazante que habían encontrado, o seguían adelante, arriesgándolo todo por la oportunidad de resolver el misterio que había eludido a tantos antes que ellos.
Con una mirada de mutuo entendimiento, apagaron todo su equipo, se tomaron de las manos, respiraron hondo y pronunciaron una declaración en el aire nocturno. Reconocemos tu presencia, pero es hora de que sigas adelante. Tu historia ha sido contada, y es momento de encontrar la paz, dijeron en unísono. El aire pareció aligerarse casi al instante, como si un peso hubiera sido levantado. Estaba lejos de ser una victoria concluyente, pero era una resolución, un punto de inflexión en la narrativa de la atormentación que los había envuelto durante tanto tiempo. En los días que siguieron, Luisa y Jack sintieron un cambio marcado en el lugar de los Bao. La atmósfera opresiva se disipó, reemplazada por una sensación de tranquilidad que no habían experimentado antes. Ansiosos por confirmar sus observaciones, revisaron las nuevas imágenes y grabaciones de audio de su última visita. Para su asombro, encontraron menos anomalías y perturbaciones, como si el área misma hubiera respirado aliviada. La noticia de que algo significativo había ocurrido se difundió por la comunidad, y pronto, personas que anteriormente habían sido reticentes empezaron a compartir sus propias historias. Algunos hablaban de una nueva paz al pasar cerca del antiguo pozo, mientras que otros afirmaban que dolencias persistentes habían mejorado misteriosamente. El tesoro no era una olla de oro ni un antiguo artefacto, sino la paz y el cierre que habían descendido sobre la tierra y su gente. Los investigadores elaboraron un informe completo, documentando meticulosamente sus métodos, hallazgos y las experiencias extraordinarias que los habían llevado hasta este punto. El informe llamó la atención tanto de los medios locales como nacionales, reavivando el interés en la leyenda y proporcionando un relato matizado y respetuoso de la atormentación. Pero el verdadero tesoro residía en las transformaciones personales que Luisa y Jack experimentaron. Pues, su valentía y persistencia no solo los acercaron el uno al otro, sino que también profundizaron su comprensión del complejo entramado de la experiencia humana, que incluye lo inexplicable y lo sobrenatural. Se dieron cuenta de que el valor de su búsqueda era incalculable, no solo en los datos que recopilaron ni en el reconocimiento que recibieron. Sin embargo, el tesoro de Luisa y Jack era de múltiples facetas: reconocimiento profesional, satisfacción personal y, lo más importante, el alivio indescriptible de proporcionar alguna forma de cierre a un espíritu atormentado y a una comunidad embrujada. El impacto de la investigación de Luisa y Jack se extendió tanto por la comunidad paranormal como por el pueblo de Adams. Las escuelas comenzaron a incluir su investigación en lecciones de historia local, permitiendo a los estudiantes abordar la leyenda de la bruja Bell con una mezcla de folclore e investigación científica. Equipos de cazadores de fantasmas se acercaron a ellos ansiosos por aprender de sus métodos y éxitos, e incluso los escépticos comenzaron a reconsiderar sus opiniones, intrigados por la cuidadosa documentación y las experiencias auténticas del dúo. Las autoridades locales comenzaron a tomar medidas para preservar el sitio de los Bao, con la esperanza de convertirlo en un lugar histórico y educativo. Como resultado, los actos de vandalismo y las exploraciones intrusivas disminuyeron, dando al terreno un merecido descanso de las perturbaciones humanas. Pero el resultado más conmovedor quizás fue el menos visible: la gradual disminución de los incidentes de la atormentación que habían acosado a la comunidad. Y aunque el área no perdió su encanto, la frecuencia de los fenómenos inexplicables disminuyó significativamente. A Luisa y Jack se les ofrecieron contratos para escribir libros y se les invitó a hablar en convenciones paranormales. Pero ambos estuvieron de acuerdo en que su experiencia más gratificante fue el simple acto de compartir sus hallazgos con la gente del pueblo. La validación y gratitud que recibieron de la comunidad fueron más satisfactorias que cualquier elogio. El resultado de su valiente empresa fue un equilibrio renovado, una armonía restaurada que no solo afirmó el poder de la investigación dedicada, sino que también honró la compleja historia y la tradición cultural de la región.
pues habían abordado algo más grande que ellos mismos y habían emergido no como conquistadores, sino como participantes iluminados en una misteriosa narrativa en curso. Después de meses de trabajo intensivo, Luisa y Jack sabían que era hora de dar un paso atrás y permitir que la comunidad recuperara su narrativa. Donaron sus hallazgos a la sociedad histórica local y aseguraron que todos sus recursos digitales estuvieran públicamente accesibles con la esperanza de inspirar a futuras generaciones de investigadores y mentes curiosas. Volver a sus vidas regulares resultó ser un ajuste, pues la experiencia los había cambiado profundamente y las rutinas mundanas que una vez llenaron sus días ahora les parecían triviales en comparación. Encontraron consuelo en sus proyectos de investigación en curso, pero a menudo se encontraban recordando los altibajos de su aventura con la bruja Bao. No pasó mucho tiempo antes de que se les acercara para asumir nuevos casos, pero ambos sintieron un sentido de conclusión, un capítulo cerrado en su viaje con la bruja Bao. Sabían que habían contribuido a algo significativo, algo que iba más allá de los puntos de datos y los gráficos espectrales. Habían tocado vidas, tanto de los vivos como de los más allá, y eso hacía que todos los riesgos que habían tomado valieran la pena. Pero Luisa y Jack también entendieron que su historia era solo un hilo en el tapiz más grande de la leyenda de la bruja Bao, una que seguiría evolucionando y cautivando. Regresaron a sus vidas más ricos en experiencia, humildes ante los misterios que habían tocado, y siempre conscientes del fino velo que separa lo conocido de lo desconocido. Para ellos, el regreso no fue solo físico, también emocional y espiritual. Llevaban consigo el legado del lugar de los Bao, una impresión duradera que moldeaba su perspectiva de la vida y los misterios que ésta guarda. Estaban en casa, pero era un hogar para siempre transformado por las profundidades que habían explorado, la oscuridad que habían enfrentado y la luz que habían encontrado. Y a medida que las estaciones cambiaban, y las hojas y los átomos tomaban sus tonos otoñales, Luisa y Jack descubrieron que sus vidas también se habían transformado. Pues, Luisa se convirtió en una conferencista frecuente en universidades, arrojando luz sobre las consideraciones éticas y las metodologías científicas involucradas en la investigación paranormal. Por otro lado, Jack se dedicó a publicar artículos que conectaban el escepticismo científico con experiencias genuinas, con el objetivo de elevar el discurso en torno a lo sobrenatural. En sus vidas personales, se convirtieron en figuras de resistencia y ingenio. Su amistad se convirtió en una sólida asociación basada en el mutuo respeto y la experiencia compartida que los había afectado profundamente. Cada uno se convirtió en el apoyo del otro para nuevas ideas y proyectos, un refugio donde podían reflexionar, hacer lluvia de ideas y, lo más importante, ser comprendidos. Los habitantes de Adams también notaron el cambio. El aire parecía más ligero, las noches menos amenazantes, como si el pueblo mismo estuviera reconociendo el nuevo equilibrio. Los niños jugaban más cerca del bosque y los ancianos hablaban de la bruja Bao con un tono de resolución en lugar de miedo. La granja, una vez un lugar de paz y superstición, se convirtió en un punto de interés local que atraía visitantes de todas partes. Algunos venían en busca de emociones, otros de conocimiento, pero todos se marchaban con un sentimiento de asombro y respeto por la complejidad de la experiencia humana, los misterios de la existencia, y el poder de la compasión y el coraje para provocar el cambio. Luisa y Jack no olvidaron lo que habían aprendido, ni desestimaron los elementos inexplicables que desafiaban una explicación lógica. En cambio, abrazaron esta nueva vida como una simbiosis entre sus seres empíricos y los buscadores de la verdad en los que se habían convertido. Al hacerlo, encontraron una visión del mundo más rica y matizada, una nueva vida construida sobre los pilares de la curiosidad, el respeto y, sobre todo, la comprensión. Años después, Luisa y Jack mirarían atrás en su investigación de la bruja Bao como la piedra angular no solo de sus carreras, sino también de sus vidas.
pues se aventuraron en lo desconocido, con la oscuridad de la noche acechándolos a cada paso, equipados con poco más que sus frágiles mentes y los instrumentos que crujían bajo la presión del miedo. Regresaron, pero ya no eran los mismos, algo inquietante se había adherido a sus almas. La granja, con su siniestra historia, ya no era solo una parcela de tierra en Adams, sino un testigo silente de pesadillas y horrores inenarrables. Aquel lugar, una vez vivo con la actividad de la comunidad, ahora era una tumba de secretos oscuros y sufrimientos inimaginables. Los dos continuaron persiguiendo proyectos, pero cada uno llevaba consigo la sombra de lo que habían desenterrado en ese lugar. La investigación de la bruja Bell había dejado una mancha indeleble en sus vidas. Se convirtió en un estudio que perturbaba tanto a creyentes como a escépticos, una danza macabra entre el respeto por las leyendas y la búsqueda obsesiva de verdades ocultas. Otros investigadores se acercaron a ellos para explorar la leyenda y cada uno añadió su propia gota de sangre a un ya espeluznante cúmulo de pruebas. Sin embargo, los cimientos establecidos por Luisa y Jack servían como trampas en la oscuridad, recordatorios de lo que jamás debió ser desenterrado. Y a medida que envejecían, las sombras de la bruja Bell los perseguían, invitándolos una y otra vez a enfrentar el abismo del terror que habían descubierto. Cada visita a Adams era una descida a las profundidades del infierno, un recordatorio constante de lo irreversible que había sido su involucramiento. Cada aniversario y conversación con jóvenes investigadores era un ritual oscuro, donde compartían sus experiencias como si estuvieran entregando sus almas a un ser malévolo. La resolución no era sino la pérdida de la inocencia, sonrisas agradecidas eran máscaras que ocultaban el abismo que acechaba en sus almas. La historia que habían enriquecido no era más que un testamento del terror, un canto a la desesperación que se alzaba desde las sombras. Y mientras el sol se hundía bajo el horizonte, arrojando sus últimos rayos dorados sobre los campos, sabían que su misión estaba completa, pero no porque hubieran añadido profundidad y humanidad a la historia, sino porque habían firmado un pacto con lo desconocido que continuaría consumiendo almas en su búsqueda incesante de horror eterno. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín y Alula.